Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a ver el anteúltimo devocional sobre el tema de la oración. Este devocional se titula Las prohibiciones de la oración. En la palabra de Dios no encontramos muchas prohibiciones en cuanto al tema de la oración. De hecho, son muy pocas. Y vamos a leer algunas palabras que David dejó escritas en el Salmo 66, versículo 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dice la versión La Biblia de las Américas: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y es interesante lo que dice David acá. Está diciendo que si miro mi vida y veo pecado y lo fomento, entonces mis oraciones son como palabras al viento. Ahora, ¿eso significa que si el pecado está presente en nuestros corazones, entonces Dios se rehúsa a escuchar nuestras oraciones? No, si eso fuera así, no, ninguna persona que haya pisado este mundo, excepto Jesús, hubiera podido orar. En ese caso, cualquier oración sería inútil. Sin embargo, si en nuestro corazón vemos el pecado, y ante ese pecado nuestro corazón se endurece en un espíritu de impenitencia, de no arrepentimiento, de que no nos duele, que lo sabemos y lo permitimos, entonces nuestras oraciones no son más que una burla para Dios. En el Salmo 66, si lo leen completo, David escribe los primeros versículos de alabanzas a Dios por su poder y por sus hazañas. Pero en ese versículo 18 se hace un recordatorio de que hay momentos que la oración podría ser un acto presumido, un acto arrogante, algo repulsivo contra el Dios Todopoderoso. Se nos alerta sobre la importancia de acercarse apropiadamente a Dios en oración. Leemos en el Salmo 109, versículo 7, dice: cuando fuere juzgado, vamos a leer desde el 6, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Si leemos este versículo hasta el 20, vemos un montón de severas palabras contra los enemigos obstinados y endurecidos de Dios y de su causa. Este versículo 7 sugiere que las oraciones de los impíos en algunas ocasiones se podrían considerar pecado, que su oración sea tenida por pecado. En Juan 9:31 se asevera específicamente que Dios no escucha a los pecadores. En Proverbios 28:9 dice que la oración del que aparta su oído para no oír la ley es una abominación al Señor. Es desagradable, es repulsiva para Él. Vamos a leer Proverbios 15, versículo 8. Dice Proverbios 15:8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y el 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Sin embargo, nosotros en nuestra vida diaria sabemos que no somos justos. Es verdad que sí estamos vestidos de la justicia de Cristo, de manera que en lo que concierne a nuestra posición delante de Dios somos considerados justos, pero en lo práctico, en nuestro día a día, fallamos con creces a esta calificación de justos. Y entonces, ya explicándolo por la negativa, lo que el salmista no está diciendo en aquel Salmo 66 es que si él hubiera sido culpable de pecado, el Señor no lo hubiera oído. El salmista no está diciendo que si él tuviera pecado en su corazón, Dios no lo hubiera escuchado. Ahora vamos a volver a un tema que vimos en uno de los devocionales pasados. Esto es sobre la confesión. La confesión es esencial en la oración, ya lo vimos.
¿Qué mejor ejemplo de esto que los Salmos? David está constantemente confesando el pecado. Sabemos que sin confesión de pecados no hay perdón de pecados. Aquella gente que dice que no pecó en X cantidad de años o tanta cantidad de tiempo, de meses, es más preocupante que la mentira en sí, saber que eso solo puede significar que no han orado por esa cantidad de años o meses, al menos no de la manera que el Señor pide que oremos. Esto no quiere decir entonces, llegando al otro puesto, que mientras más pequemos, mejor estamos preparados para la oración, ya que vamos a poder confesar bastante. Pero confesar el pecado, pedir perdón por nuestras transgresiones, es esencial para la oración, porque el Señor mismo lo dijo. Pero también mientras más santos seamos, nos vamos a esforzar en ser más devotos y seremos más conscientes de nuestro pecado, y el más mínimo pecado nos causará dolor. Cuanto más cerca estamos de Dios, tanto más nos causará una profunda tristeza el más leve pecado. Podemos lograr una gran sensibilidad. Entonces podemos estar seguros de que ser culpables de pecado no nos quita el privilegio de venir a la presencia de Dios. El salmista no habla de cometer pecado, sino de permitirlo. Aquel quien se ha entregado al pecado, que ha dejado de luchar contra él, que se rindió en la batalla, entonces aceptó el mal, lo legitimó, lo aprueba e incluso lo permite. Esto es lo que sugiere aquel Salmo 66. La idea de una persona intentando orar mientras abriga algún pecado, mientras se aferra a algún pecado que no está dispuesto a rendir cuentas. Vamos a leer en 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra griega de estorbo es ekepto, que literalmente significa cortar. Si la discordia en la relación de los casados, que es el tema que está tratando acá, no es tratada, las oraciones son estorbadas, son cortadas. Esto es un claro caso del Salmo 66:18. ¿Vieron cuando en las películas o en diferentes lados la policía o incluso abogados hablan de casos como números? Tenemos un 24/5, o los abogados cuando alguien envenena a alguien, por ejemplo, hablan de un 80 inciso 2, cosas así. Bueno, acá tenemos un claro 66:18, un Salmo 66:18. Otro ejemplo lo podemos leer en Mateo 5, 23 y 24. Dicen: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si bien el pasaje no habla específicamente de la oración, el principio de arreglar las cuentas para recurrir a Dios es un principio constante. Jesús nos dice que si en nuestra vida hay conflictos no resueltos, nuestra adoración se mancha. Él establece prioridades. Primero nos hacemos cargos de las cosas que requieren atención y luego debemos venir a Él y ofrecerle nuestra adoración. Si nosotros vemos maldad en nuestras vidas y la guardamos en nuestro corazón y le pedimos a Dios cosas en oración, le pedimos fortaleza, etcétera, tantas otras cosas, le estaríamos pidiendo más fortaleza para seguir desobedeciendo. A esto hace referencia cuando leemos de la oración del justo. No es aquel que no comete pecados, sino aquel que no ora desde su propio corazón pecaminoso, sino de que aquellos cuyo corazón es sensible al pecado y se subordinan a la voluntad soberana del Padre. ¿Cuántas veces sentimos que nuestras oraciones, alguna vez lo habremos sentido como cristianos, no tienen fuerza, no son oídas? Y en muchas, o en todas diría yo, esas ocasiones
Somos nosotros mismos, por la acción del Espíritu Santo obviamente, que nos damos cuenta del pecado y pareciera que hasta nuestra mente nos manda al frente que debemos solucionar tal u otra cosa. Dios no tiene intenciones de atender a nuestras peticiones que son hechas con un corazón pecaminoso, que permite el pecado o que aún peor, que lo busca. Y ya con esto, hasta acá tenemos el devocional de hoy. Espero que haya sido de bendición y ya el próximo vamos a terminar hablando del poder de la oración. Que tengan un muy bendecido día.